amigos de Cheerios, les traigo un platillo perfecto que une dos de mis adicciones de comida favoritas en un postre que es súper fácil de hacer y que está buenísimo para esta temporada en la que estamos arreglando nuestra casa y nuestro estómago para las fiestas, empezando por Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Vamos a hacer un cheesecake de palomitas sin gluten. Sí, las mismas palomitas que les encanta comer en el cine, emparejadas con el queridísimo cheesecake o pie de queso, fusionados con dulce de leche como lazo de unión. Además del sabor dulce saladito de este postre, hay tres cosas que me encantan, que son súper asombrosas. Una es que puedes hacer este postre días antes de tu cena de Thanksgiving o de celebración con tu familia, para que así al mero día puedas disfrutar como se debe. Dos, es que esta es una receta sin horno, así que puedes hacerla incluso cuando mamá tenga un pavo en el horno o quién sabe qué otras cosas. Y número 3 es que nuestro cheesecake es sin gluten, o sea, apto para celíacos, como muchos de ustedes me han estado pidiendo, porque nuestra base está hecha con estos Honey Nut Cheerios deliciosos. Entonces anoten los ingredientes que les dejo en la descripción y empecemos con nuestra base. Primero necesitamos triturar nuestros Honey Nut Cheerios. Pueden hacer esto en un procesador o metiéndolos en una bolsa y dándoles con un rodillo. Les tienen que quedar así. Mezclamos esto con azúcar morena y añadimos mantequilla derretida, incorporándolo todo muy bien. Les tiene que quedar esta consistencia. ¡Qué deli huelen estas migas! Y es que en serio se da uno cuenta que los Honey Nut Cheerios sí tienen miel de verdad. Aparte que hacen mejor base para nuestro cheesecake porque están hechos de avena de grano entero y por eso es que son sin gluten. Usaremos un molde de estos a los que se les pueden desprender las paredes y pasamos nuestras migas dentro. Hay que presionarlas y compactarlas bien por toda la base. Y para que esto se solidifique tenemos que meterlo al congelador al menos unos 10 minutitos y por mientras vamos a hacer nuestro relleno y las demás cositas. Nuestro cheesecake se llama cheesecake de palomitas porque va a tener un montón de palomitas. De hecho, tiene un centro sorpresa y estas van a ser palomitas de caramelo. Sí, pueden comprar las palomitas de esas de bolsa y ya hechas o como quieran, pero es más interesante y más divertido hacerlas en casa. Es súper fácil, ya van a ver. Encendemos nuestra estufa a fuego alto y añadimos aceite de coco y unos cuantos maicillos dentro que servirán de prueba. Y aquí, acuérdense, si han visto alguno de mis videos de palomitas, que tenemos que dejar que estas palomitas de prueba exploten primero antes de echar el resto. Y ahí se va a poner buena la cosa. ¿Por qué? Porque en cuanto se inflen los granos de prueba hay que añadir el resto, bajar a temperatura media y rapidísimo tapar la olla. En pocos segundos estarán estallando todas sus palomitas. Recuerden de remover esto de vez en cuando para que así no se les quemen las palomitas. Y cuando escuchen que tarden en estallar las últimas palomitas es que ya hay que apagar el fuego y pasarlas a un bol. Esto huele deli, pero pueden estar aún mejor porque vamos a hacer palomitas de caramelo. Para eso, amigos, tienen que tener todo listo para hacer el caramelo porque se pone la cosa súper caliente bien rápido. Vamos a tener una bandeja con papel para hornear ya lista, donde vamos a poner nuestras palomitas después. Tenemos aquí azúcar, mantequilla y agua. Y ya está, solo eso necesitamos. Añadimos el azúcar a una olla junto con el agua, pero no mezclen, solo medio muevan la olla para que se empape todo el azúcar de ella. Ahí tiene que calentarse a fuego medio bajo hasta que vaya cambiando de color. Cuando se vea medio amarillenta le agregamos la mantequilla y no dejamos de remover. No se preocupen, las burbujas son normales y se irán. Después de unos minutitos su caramelo tomará este color y ahí es cuando lo quitamos del fuego y vertemos esto encima de nuestras palomitas y rapidito mezclamos con una cuchara para que se cubran todas de caramelo. Con cuidado porque está bien caliente. Inmediatamente después pasamos las palomitas encima de la bandeja y las extendemos lo que podamos. Les echamos un poco de sal. Aquí hay que dejarlas enfriar y luego podremos quebrarlas para conseguir palomitas caramelizadas. Súper crujientitas. Ahora vamos con nuestro relleno. Primero haremos la crema batida usando un bol bien frío y crema para batir bien fría. Le damos con la batidora y cuando agarre un poco de forma agregamos azúcar en polvo poco a poco. ¡Wow! Ahora, antes de batir el resto, tenemos que hacer que nuestra grenatina se hidrate. Entonces vamos a ponerla en un bolsito y le añadimos agua fría, mezclamos y dejamos estar unos minutitos. Por otro lado empezamos a batir nuestro queso crema que está a temperatura ambiente y vamos a añadirle una de mis cosas favoritas en el mundo entero, dulce de leche. Like si a ti también te encanta. Seguimos batiendo y añadimos vainilla y nuestra crema batida.
nuestra grenetina ya está hidratada, entonces ahora tenemos que calentarla un pelín en el microondas, solo hasta que se ponga líquida para echarla aquí. Cuando esté liquidita la agregamos. Y ya tenemos aquí los componentes de nuestro cheesecake para empezar a rellenar. Vamos a poner una fina capa de nuestro relleno de crema. Lo esparcimos con una cuchara y luego vamos a agarrar palomitas para ir poniendo encima en varias partes. Ponemos cucharones de relleno de crema y palomitas por aquí y por acá. No tiene que quedar nada uniforme, no se preocupen. El chiste es que de repente aparezcan palomitas en algunos lados del cheesecake. Terminamos con una capa de solo relleno de crema y alisamos con una espátula. También hay que darle golpecitos al molde contra la mesa para hacer que escapen las burbujas de aire. ¿Tapamos? Y esto se va a nata frita al menos unas 4 horitas para que cuaje, pero queda mejor consistencia si lo dejamos toda la noche. También, si quieren congelar este postre para hacerlo varios días antes de su cena, pueden hacerlo. Solo congelen esta parte y ya estará listo para cuando tengan que decorarlo el día de la fiesta. Mientras está cuajando nuestra cheesecake, podemos adelantar un pasito y es el de hacer el topping así de caramelo saladito delicioso. En una olla añadimos azúcar, un pelín de agua y recuerden no revolver con la espátula para que no se cristalice el azúcar. Después de unos minutos a fuego medio se pondrá de este color y cuando esté color ámbar apagamos y añadimos mantequilla que rápidamente vamos a revolver sin parar, además de añadirle un poco de crema para batir y sal. Lo pasamos a un bol. Como ven está bien liquidillo todavía, pero ya verán que va a cambiar. Y esto vamos a esperar a que se enfríe a temperatura ambiente para después taparlo y dejarlo en renata fría en la refri para que se quede ahí también toda la noche con nuestro cheesecake y así se va a espesar un poquito más. ¡Hasta mañana! Ya es el día siguiente, sigo con la misma ropa y el mismo maquillaje, pero porque así es el mundo de los videos. Vamos a ver qué tal está nuestro cheesecake. Como ven está bien cuajadito el cheesecake. Y ahora vamos a asegurarnos de que esté bien separadito de las paredes del molde. Entonces agarren como una espátula, estas que son súper flaquitas, que no tengan filo. Y vamos a meter la espátula pegadita a la pared del molde, hasta que sientan que tope con la base e iremos pasándola poco a poco alrededor del cheesecake, siempre pegadita a las paredes con cuidadito. Desprendemos el molde y redoble de tambores. ¡Oh! ¡Miren qué lisito que está! Se ve exquisito, pero le falta algo más despampanante aún. Vamos a poner un poco de nuestra decoración. Miren qué rico se ve nuestro caramelo salado, cómo ha cambiado la consistencia. Pero antes vamos a pasarlo a una manga pastelera. Si no tienen manga pastelera, no se preocupen, pueden usar cualquier bolsita resellable. Voy a poner esto aquí para que así se nos haga más fácil decorar, porque ya saben lo torpe que soy y no quiero que quede feo, ya que está precioso. Solo vamos a abrirle una puntita. Y empezamos a decorar porque se cae. Haremos una decoración sencilla con líneas y pondremos un poquito más por los bordes para que así caiga un poco de caramelo por los lados. Uff, qué rico ese drip. Y vamos a darle el toque final con nuestras palomitas de caramelo. Las iré poniendo por el borde haciendo 2 hileras y en el centro, pero ustedes pueden decorarlo como quieran. Y ya está, miren qué precioso se ve. Sí o no que es un postre que no nos costó tanto hacer. Es súper conveniente porque ya saben que lo pueden hacer días antes. Y también es que está despampanante, o sea, con solo unas palomitas parece como wow, como de tienda. Pero ya saben que a mí lo que más me importa es el sabor, así que vamos a probar. Cortamos un pedacito, porfis palomita, no te me caigas. ¡Wow! Está buenísimo y súper delicioso. A ver, yo sé que siempre les digo como que cuando hago postres me quedan ricos, pero en serio, gente, este es uno de los mejores postres que he hecho. No sabía que iba a quedar tan bien. El centro está como cremosito, pero con sorpresitas crocantes de palomitas por ahí. Y la verdad es que yo no pensé que el dulce de leche fuera a combinar tan bien con los Honey Nut Cheerios, así que es base perfecta. O sea, quedan riquísimos emparejados y lo mejor es que, o sea, uno solo los ve como forman parte de un desayuno completo. No. Para postres también pueden servir, como vieron, para hacer postres que sean también sin gluten, para aquellos que no pueden comer harinas y cosas así, está perfecto. Aparte que se ve como muy empalagoso, o sea, como que tiene muchas cosas, pero créanme que ese caramelo salado equilibra las cosas a la perfección. En serio, está buenísimo, tienen que probarlo. Espero que les haya gustado mucho esta receta, que le den like y que la compartan con todos sus amigos y familiares. Y también que la hagan para Thanksgiving o para alguna reunión familiar que tengan por estas fechas. A mí la verdad es que siempre me piden que haga como aperitivos o postres y creo que esta va a ser una idea perfecta.
Coméntame aquí abajito qué cosas sueles traer tú a estas reuniones o cuáles son tus platillos favoritos de esta temporada para ver si recreamos uno en el canal. Y bueno, gracias de nuevo a Honey Nut Cheerios por patrocinar este video y nos vemos en el próximo La Coquette. ¡Adiós!